Muy buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este lunes 8 de junio del 2020. Estamos en vivo a las 7 en punto de la noche. Les agradecemos que nos acompañen y que se informen con nosotros. Soy Ernesto Rivera. Hace unas horas, el ministro de Salud confirmó oficialmente que el país está sufriendo una segunda ola pandémica y esta ola puede prolongarse entre un mes y un mes y medio. El foco de los nuevos contagios está ahora ubicado en los cantones de la zona norte, fronterizos con Nicaragua. Dos de las comunidades más afectadas son La Fortuna de San Carlos y Pocosí. Estas comunidades tuvieron un crecimiento muy veloz de contagios durante el último mes. En los últimos 30 días, San Carlos pasó de tener solo 5 casos a tener hoy 70. Y Pocosí pasó de 4 contagiados a 37 durante este mes. El ministro Salas solicitó a los empresarios agrícolas, de las empacadoras y de construcción de la zona norte evitar la contratación de personas extranjeras que hayan ingresado irregularmente al país y advirtió que si no atienden el llamado podría aplicarles la suspensión de sus operaciones. Inclusive, hoy, hace unos minutos, 2 de estas empacadoras fueron clausuradas por el Ministerio de Salud, 2 empacadoras de San Carlos. En San Carlos y en San Ramón, las autoridades sanitarias detectaron trabajadores agrícolas y de empacadoras contagiados con COVID-19. Desde hoy, un equipo de la Caja y del Ministerio de Salud está reforzando la vigilancia epidemiológica en la zona. Vamos de inmediato a ver los titulares que preparamos. Adelante. El ministro de Salud, Daniel Salas, confirmó este lunes que Costa Rica enfrenta la segunda ola pandémica de COVID-19. Hoy se registraron 24 nuevos casos. Salud confirmó la solicitud a los ministerios de Trabajo, Agricultura y Vivienda para atender la situación de COVID-19 en la zona norte. En este lugar se concentran la mayor cantidad de los nuevos casos. La diputada Paola Vega propondrá un proyecto de ley que busca posponer el arresto de las personas que no puedan pagar la pensión alimentaria por haberse quedado sin empleo durante el COVID-19. Salud cerró de forma preventiva 2 empacadoras en San Carlos para evitar mayor propagación del COVID-19 en este cantón, donde se registran 77 personas activas. En menos de un mes, los casos activos de COVID-19 en cantones fronterizos con Nicaragua pasaron de 10 a 159. Ante esta situación, las autoridades de salud intentan cercar las fronteras con nuevas restricciones en varios cantones de la zona norte del país. Nuestra compañera Ana Marta Anse nos amplía estas y otras informaciones. Buenas noches, Ana Marta. ¿Qué tal? Muy buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. Tal y como usted lo comenta, el Ministerio de Salud registró 24 nuevos casos de COVID-19 para territorio nacional, incrementándose los casos precisamente en la zona norte de nuestro país. Y es que precisamente esta tarde el ministro de Salud, Daniel Salas, aseguró que estamos en una segunda ola de la pandemia. Sin embargo, aclaró que por el momento no hay transmisión comunitaria. El jerarca pide a la población, pero sobre todo a los empresarios, acatar las medidas y redoblar los esfuerzos. Luego de tener una primera curva superada, el ministro de Salud, Daniel Salas, explicó que estamos ante una segunda ola de la pandemia. En las últimas semanas se ha incrementado el número de casos, incluso el pasado 7 de junio llegando a 55 personas confirmadas.
siendo la cifra más alta desde el pasado 6 de marzo que se identificó el primer caso del virus en el país. Salas indicó que Costa Rica no ha entrado en transmisión comunitaria y que hasta el momento se tiene identificado el origen de los casos, siendo agricultores, el sector construcción y funcionarios de empacadoras las personas más afectadas. Estamos en una segunda ola pandémica. Ya ustedes ven que tenemos, esos son casos activos, recordemos que esos son los casos que están en este momento infectando a otras personas y que pues es claro que tenemos una segunda ola que siempre es una segunda ola, no en términos de una transmisión comunitaria ampliada, donde ya hay transmisión difusa, donde hay transmisión intensa, sino que siempre existe una identificación mayoritariamente en ciertas zonas y por eso es que hemos tomado la decisión de hacer la alerta naranja en esas zonas específicas. El ministro pide a la población en general, pero sobre todo a los empresarios, acatar las medidas establecidas y realizar una estricta vigilancia con sus colaboradores y en las condiciones que se mantienen. Además, fue enfático en que si se siguen los protocolos tal y como se han establecido, esta segunda ola podría durar mes y medio, aunque recalcó que el virus estará por varios meses más. Esta ola pandémica tiene características muy particulares, es población más vulnerable, es población que mayoritariamente está trabajando o está en contacto con trabajadores de esas actividades y los empresarios que en este momento estoy seguro, están siguiendo esta transmisión en una gran cantidad, tienen una responsabilidad inherente, irreemplazable y única en el cumplimiento de los protocolos y en todas las medidas que hemos estado dictando con respecto a la prevención. Precisamente el pasado domingo el gobierno anunció que La Fortuna, Pocosí y Upala se unen a la alerta naranja por incrementos de casos de COVID-19. Estos cantones ahora tienen restricción vehicular y regulación especial. Y tras varios cuestionamientos, el presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya, afirmó que se dio un malentendido con la estrategia de vigilancia epidemiológica y recalcó que la institución no es un ente policial. Luego de varias críticas y cuestionamientos por la nueva estrategia que implementará la Caja de Seguro Social de vigilancia epidemiológica, el presidente de la institución, Román Macaya, explicó que se dio un malentendido con la información que suministró el pasado domingo. El jerarca afirmó que la Caja no es un ente policial y que la idea es que los líderes comunales puedan aportar datos de interés para combatir el incremento de casos de COVID-19 en el país. La Caja no es un ente policial, es un ente asistencial. O sea, tenemos que ayudarle a la gente a mejorarse, a diagnosticar una enfermedad. Y eso es lo que buscamos. Que la comunidad nos ayude a ayudarle a nuestros ciudadanos. Porque en esta segunda ola de la pandemia estamos viendo que está afectando a más comunidades vulnerables. Estamos hablando de personas que tienen un perfil que están debajo de la línea de pobreza. Macaya recordó que las comunidades más vulnerables son las que actualmente están siendo afectadas con más fuerza por el virus y por ello la importancia de que la comunidad colabore con información para determinar si se están cumpliendo con los protocolos requeridos. Y ocupamos la colaboración, la solidaridad de la comunidad junto con esa rama técnica y científica de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y quiero asegurarle a todos los costarricenses que todo lo que se haga en esta materia va a ser totalmente transparente y comunicada. El presidente de la Caja aprovechó para desmentir que los funcionarios de la institución no cuentan con equipo de protección. Argumentó que el viernes recibieron 316,000 mascarillas. Esta semana ingresarán 5 millones y para los próximos días esperan 7 millones más. Bueno, y precisamente a partir de este lunes, Pedro González Morera es el nuevo viceministro de Salud. El médico de 46 años cuenta con una maestría en gerencia de servicios de salud y más de 20 años de experiencia laboral. González tendrá entre sus deberes la coordinación de la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud para la adaptación de los servicios en medio de la pandemia y dará seguimiento a la implementación de las pruebas de inmunidad, así como acompañamiento en aspectos de vigilancia epidemiológica. El nuevo jerarca se ha desempeñado en la Caja Costarricense de Seguro Social como médico, jefe de área de atención integral a las personas, director de área de salud,
y además laboró para el Ministerio de Salud como asesor tanto de la Dirección General de Salud como del despacho ministerial. Espero que esa experiencia en ambas instituciones aporte al equipo de trabajo y pueda mejorar el perfil de lo que se está realizando. El Ministerio de Salud es una institución muy importante, siempre lo ha sido y ahora más en tiempos de pandemia, así que espero aportar todo al talento que ya tiene el doctor Salas. Entre los temas que me está asignando inicialmente está el enlace con los servicios de salud, dando seguimiento a la coordinación caja-ministerio para la adaptación de los servicios en medio de la pandemia por COVID. Además, daré seguimiento a la implementación de las pruebas de inmunidad. Bueno, y tal y como le comentábamos hace algunos minutos, en menos de un mes los casos activos de COVID-19 en los cantones fronterizos con Nicaragua pasaron de 10 a 159. Ante esta situación, autoridades de salud intentan cercar la frontera con nuevas restricciones en varios cantones de la zona norte del país. El pasado 8 de mayo, los casos confirmados de COVID-19 en Costa Rica eran de 773. Ese día hubo 8 nuevos casos y para esa fecha, el ministro de Salud, Daniel Salas, insistía a la población de mantener las medidas de distanciamiento con el objetivo de poder ir abriendo la economía, dinámica que inició el 16 de mayo. El 8 de mayo se registran 8 casos nuevos por COVID-19. Tenemos un total de 773 casos. Con un rango de edad que se mantiene, va desde el año hasta los 87 años. Son 364 mujeres y 409 hombres, de los cuales 679 son costarricenses y tenemos 94 extranjeros. No obstante, estos últimos días estamos documentando aumentos diarios de más de 50 casos. Según las autoridades de salud, esto se debe a la situación que vive Nicaragua con el COVID-19, lo que obliga a sus habitantes a buscar refugio en Costa Rica, sea cual sea el riesgo. Estos datos se reflejan en los casos positivos que se han dado en los últimos meses en los cantones fronterizos, en donde hace un mes el contagio o casos activos era mucho menor que el actual. A continuación vemos el ejemplo. En La Cruz al 8 de mayo había un caso activo, mientras que al 8 de junio hay 6 casos activos. En Upala había 0 casos, mientras que a hoy hay 21 casos activos. Los Chiles 0 casos y este 8 de junio hay 13 casos activos. En San Carlos había 5 casos activos y ahora hay 77 casos activos. En Sarapiquí pasa de 0 casos a 5 casos y en Pocosí de 4 casos a 37 casos. En total, en cuestión de un mes, los casos activos en la frontera norte pasaron de ser 10 a 159, es decir, un aumento del 1.490%. Además, aunque no son datos específicos, el Ministerio de Salud se ha confirmado que la cifra de extranjeros con COVID-19 se ha acrecentado, pasando de 94 al 8 de mayo a 301 al 8 de junio, es decir, un 220%. Nuestro principal riesgo sanitario en este momento es el alto nivel de circulación del virus que existe en el vecino país de Nicaragua. Ese es, en realidad, el principal riesgo que tenemos y tenemos que en esto ser, pues, siempre muy diligentes nosotros porque tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar toda la actividad que se hace en nuestra sociedad y tenemos que seguir los protocolos. Pero sí es cierto que existe ese riesgo, es cierto que lo hemos venido tratando de abordar de la forma más intensa posible. Por esta razón, con el objetivo de blindar las fronteras, el gobierno tomó la decisión de tomar medidas específicas en ciertos cantones del país. Estas iniciaron el pasado 3 de junio, en donde cambió de alerta amarilla a alerta naranja. Cariari, en el cantón de Pocosí, el distrito de Peñas Blancas, en el cantón de San Ramón, los distritos Cañas, el casco central del cantón de Cañas, el distrito central Cañas y Bebedero, en el cantón de Cañas, y el distrito de Las Juntas en el cantón de Avangares.
Estos distritos que he mencionado, repito, Cariari en Pocosí, Peñas Blancas en San Ramón, Cañas y Bebedero en el cantón de Cañas y Las Juntas en el cantón de Avangares, a partir de este momento están en fase de alerta naranja y por 2 semanas. Eso significa que tienen unas medidas especiales diferenciadas en términos de la circulación y el comercio en estos sitios. Volvemos, en este caso de estos distritos, a medidas similares a las que se tomaron en el periodo de Semana Santa. Más recientemente, este domingo 7 de junio, se sumaron otras localidades. La mayoría de los casos de hoy se registran en San Carlos, Pocosí y Upala, total 39 casos de los 55. Por ello vamos a endurecer los controles en dichas zonas, sectorizando las medidas sanitarias. Estamos elevando el nivel de alerta a alerta naranja para el distrito de La Fortuna de San Carlos, los cantones de Pocosí, todo el cantón de Pocosí. Recordemos que acá solamente estaba Cariari con alerta naranja. Para hoy estamos ampliando a todo el cantón de Pocosí y el cantón de Upala. Asimismo, para estos nuevos cantones y el distrito de La Fortuna aplican las medidas de control sanitario diferenciadas en cuanto a la restricción vehicular y el funcionamiento de los negocios que dispongan de un permiso sanitario de funcionamiento. La razón es que en estos cantones los números han venido subiendo sustancialmente en comparación con el mes de mayo. En Pocosí, al 8 de mayo habían 4 casos, al 8 de junio 37 casos, en San Ramón 11 casos el 8 de mayo y 51 casos este 8 de junio. En Cañas de un caso pasó a 25 casos activos, en Avangares de un caso activo a 19 casos, en Los Chiles de 0 al 8 de mayo a 13 al 8 de junio, en San Carlos de 5 a 77 casos y en Upala de 0 a 21 casos. En tanto, las autoridades de gobierno afirman que la idea es controlar la situación en la zona norte, cercando los cantones fronterizos con nuevas y más estrictas medidas, mientras que en San José, Heredia, Alajuela y Cartago del Gran Área Metropolitana se mantiene la reapertura paulatina del comercio, siempre y cuando no haya un pico de infección. Y Nueva Zelanda anunció este lunes que está libre de COVID-19 tras la recuperación del último caso. Este país de Oceanía cumple 17 días sin nuevos casos y se lo mostramos en nuestra sección de datos. Vamos de inmediato, ahí tenemos ya la primer pantalla. Mientras Costa Rica llegó a su segunda ola pandémica, Nueva Zelanda anunció este lunes que su último paciente con COVID-19 se recuperó y por ende se declaró libre del virus. El gobierno levantó las medidas de aislamiento, sin embargo sus fronteras permanecerán cerradas. El último día con un nuevo caso positivo fue el 23 de marzo, lo que significa que ya pasaron 16 días y se cumplirán 17 sin nuevos casos diarios. Ahí tenemos también parte de los comportamientos. Al 23 de marzo, como decíamos, habían 36 casos. El 5 de abril, el pico más alto, se dieron 89 casos y el 19 de abril, menos de 10 casos diarios. En cifras totales, casos acumulados son 1.154, total de fallecidos son 22, internados 0. Recordemos que este país está ubicado en Oceanía y tiene una población de 4.930.000 personas, una superficie de 267.710 kilómetros. Esta es la información, don Ernesto y amigos televidentes, de este lunes 8 de junio. Muchísimas gracias, Ana Marta. Somos muy parecidos con Nueva Zelanda. Ellos también tienen 4.900.000 de habitantes y tienen, bueno, es uno de los gobiernos que reaccionó más rápido, muy buenos reflejos, una política epidemiológica súper clara y tienen a su favor que son una isla y una isla lejana, remota en Oceanía. Entonces, ambas cosas ayudaron, por supuesto, mucho mérito de la primer ministro, es una mujer, la primer ministro de Nueva Zelanda.
Una muy buena noticia y esperemos que también nosotros continuemos tomando el protocolo establecido también por el Ministerio de Salud para que pronto tengamos también esta noticia que dar acá en Costa Rica. Así es, nuestra compañera Ana Marta Arce. Gracias. Buenas noches. Y como dijimos al inicio de esta edición estelar, hoy el foco de nuevos contagios está ubicado en los cantones de la zona norte. Fronterizos con Nicaragua, una de las comunidades más afectadas es La Fortuna de San Carlos, un cantón que evolucionó de tener solo 5 casos a 77 casos activos hoy. Voy a conversar ahora con el director del Hospital de San Carlos, el doctor Edgar Carrillo Rojas. Doctor Rojas, bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias por la invitación, es un honor estar en su espacio. Doctor Rojas, ¿cuál es la situación en el Hospital de San Carlos? ¿Ya tienen gente con COVID internada en el hospital? No, bueno, primero que todo mi nombre es Edgar Carrillo. No tenemos pacientes internados, sí hemos tenido pacientes positivos, pero de acuerdo a los lineamientos institucionales, estos se han trasladado al Centro de Atención de Pacientes con COVID acá en el antiguo escenario. Ya han sido cerca de 4 o 5 los traslados que hemos realizado, pero de igual forma mantenemos los protocolos desde hace aproximadamente 3 meses, protocolos que se actualizan dependiendo de cómo se comporte toda esta situación de la pandemia. Doctor, el incremento de que llega hoy a 77 casos confirmados los coloca a San Carlos en el foco. ¿Tienen todas las herramientas de protección para proteger al personal de salud del hospital? Guantes, mascarillas, capas, etcétera. Efectivamente, nosotros contamos con todos los equipos de protección personal que han sido facilitados por la Caja Costarricense de Seguro Social. Y lógicamente que para nosotros lo más importante es proteger a nuestras y nuestros funcionarios con el fin de poder brindarle una atención continua a la población, sobre todo conociendo los datos que pues, se dan a conocer día con día. Nosotros lo que hacemos es, como le decía, modificar o actualizar los protocolos, pero siempre de la mano con un inventario diario que hacemos de todos los implementos, principalmente los implementos de protección personal para todas y todos los funcionarios. Doctor, los clústeres más polémicos son aquellos en que se detectaron en las empresas, sobre todo empacadoras. ¿Han ustedes coordinado con Nevais, con Ministerio de Salud, para ver si, porque muchos trabajadores de esas empresas están denunciando que allí no se cumplen las medidas de protección, que están hacinados, que están trayendo trabajadores extranjeros? ¿Qué pueden aportar de eso? Pues nosotros mantenemos un enlace directo tanto con los compañeros del Ministerio de Salud como con el primer nivel de atención. Sin embargo, este tipo de situaciones nosotros las canalizamos mediante el nivel regional, principalmente con el epidemiólogo regional, que es el que diariamente nos informa de todo este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que entre más pacientes positivos tengamos en la zona, potencialmente es mayor la cantidad que en algún momento de personas o pacientes llegan al hospital. Por eso tenemos que estar completamente enterados de lo que pasa en toda la región y un poquito más allá, porque nosotros no solamente nos limitamos a los cantones de Guatuso, Los Chiles, San Carlos, sino que también vemos parte de Río Cuarto, vemos también parte de Sastero, vemos parte de San Ramón, que es un foco muy importante, principalmente en la zona que prácticamente limita con San Carlos, de tal forma que el día a día es tener o mantener una comunicación no solamente con el primer nivel, sino también con los compañeros del Ministerio de Salud. Doctor Carrillo, ¿cuáles son las capacidades del hospital para enfrentar este brote? Cantidad de camas en salón, en UCI, ventiladores, personal, etcétera. Nosotros en una primera instancia tenemos habilitadas 26 camas, que pueden ser ampliadas a 26 camas más. En cuanto a ventiladores, contamos actualmente con 18 ventiladores mecánicos y también contamos con 4 camas en la unidad de cuidado intensivo.
el recurso humano se ha aumentado gracias a que la gerencia médica nos ha venido autorizando lo que se llama el gemeleo de plazas, y esto pues es para sencillamente poder brindar una atención adecuada. Hay que recordar que los accidentes de tránsito continúan, hay que recordar que los traumas continúan, hay que recordar que los pacientes diabéticos, hipertensos, cardiópatas también van a seguir llegando al hospital. Así es, el hospital sigue con su curso normal, la población requiere atención en otras cosas que no son COVID. Le agradezco mucho, doctor Edgar Carrillo, director del Hospital de San Carlos. Con muchísimo gusto para servirles. Así es. Y a las 7 de la noche con 25 minutos vamos a la primera pausa, ya venimos con mucho más. La diputada Paola Vega propondrá un proyecto de ley que busca posponer el arresto de las personas que no puedan pagar la pensión alimentaria por haberse quedado sin empleo durante el COVID-19. El BN te lo trae de regreso en todo el menú de Taco Bell. 40% de descuento al pagar con tus BN tarjetas débito y crédito. Aprovechalo también en Autobel y compras para llevar. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Ya está de vuelta La Rueda de la Fortuna por 13 Costa Rica Televisión. No se pierda los divertidos y grandiosos premios que te trae La Rueda de la Fortuna de la Junta de Protección Social. Todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. ¿Qué hace Raxa? Raxa desarrolla tecnología que aporta progreso y bienestar al país. Crea servicios innovadores hospedados en la nube, soluciones de Smart Cities, transformación digital y plataformas digitales para las empresas. Todo gracias a su personal especializado, con asesoría y soporte técnico calificado para sus clientes. Eso hace Raxa. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. 7 de la noche con 27 minutos. Vamos ahora a ver la cotización del dólar estadounidense. La divisa estadounidense cotiza para la compra 574 colones con 99 centavos. Y para la venta, el precio de referencia para el dólar, 582 colones con 87 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Por falta de quórum, este lunes tampoco se pudo votar el proyecto que penalizaría el acoso callejero. Nuestra compañera Melanie Corrales nos informa. Adelante, Melanie. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. 20 diputados y diputadas se ausentaron hoy a la sesión del plenario y eso impidió que se pudiera llevar a cabo la votación del proyecto de ley que penalizaría con cárcel el acoso sexual callejero. Veamos. Víctor Manuel Morales, José María Villalta. 37 diputados y diputadas presentes, en consecuencia no hay quórum.
De los 57 diputados, solo 37 estuvieron presentes en el plenario legislativo, por lo que no se pudo realizar la sesión convocada para este lunes en la que se discutiría el proyecto de ley que penalizaría con cárcel el acoso sexual callejero. Según el control de asistencia de la Asamblea Legislativa, de los 20 diputados y diputadas que faltaron, 5 son de la fracción del Partido Acción Ciudadana, 6 del Partido Liberación Nacional, 2 de la Unidad Social Cristiana, 1 de Restauración Nacional, 4 diputados independientes y 1 del Partido Integración Nacional, así como un diputado del Partido Republicano Social Cristiano. Desafortunado, a mí me parece que este es un tema que mañana sin duda alguna se va a retomar y donde por supuesto cuenta con todo mi apoyo y no veo mejor oportunidad para que un proyecto de ley presentado desde la asamblea anterior, desde la composición de la asamblea anterior, ratificada por todos los partidos o fuerzas políticas, cuenta ahora con el liderazgo también de esta asamblea legislativa y que es un tema meramente de que hoy no se haya podido sesionar, pero que tiene todo el apoyo. ¿Por qué no estuvo presente? Bueno, desafortunadamente yo no pude llegar a la sesión, sí voy a estar desde luego el día de mañana. Yo tenía control político, llegué aquí a las 8:30 de la mañana a revisar por el fondo los proyectos que se iban a discutir, a ver mi control político en relación a la ley contra el acoso sexual callejero y además control político que me correspondía el día de hoy. Y al desplazarme al plenario, me cerraron la puerta en la cara prácticamente. Y bueno, es desafortunado que solamente 37 diputados estuvieran adentro. El subjefe de Restauración Nacional, Melvin Núñez, también estuvo ausente. Él argumentó un atraso en la carretera mientras se trasladaba desde Punta Arenas y dijo que su ausencia no tiene que ver con que no quiera votar el proyecto. Núñez señaló la necesidad de revisar el proyecto de ley por considerar que las penas son desproporcionadas. No, para nada. Más bien me alegra un poco que estén reflexionando con el asunto de las penas, porque el proyecto estaba muy mal hecho desde un principio, con penas demasiado exageradas, y creo que hay un texto por ahí que está divagando para aprobarse que me parece un poco más mesurado. La diputada del Partido Acción Ciudadana, Nilsen Pérez, lamentó la falta de quórum porque las mujeres y personas jóvenes están necesitando esta ley para sentirse seguros y libres en los espacios públicos. Nadie ha dicho que no quiere votarlo. Este tipo de proyectos, una sabe que hay alguna gente que podría tener algunas disconformidades, pero por el tema más cultural, porque aquí estamos hablando de un cambio de paradigma y les cuesta comprender que aquí hay que darle vuelta a la cosa y pensarla de una forma diferente a como la hemos visto siempre, pero estoy segura que a pesar de que algunos tienen algunas dudas, van a votar afirmativamente. El artículo 33 del reglamento de la Asamblea Legislativa establece que si 15 minutos después de la hora fijada para iniciar una sesión no hubiere quórum, esta se pospondrá para la siguiente fecha. Según la Constitución Política, para desarrollar una sesión se requiere la presencia de 38 diputados. Siempre en temas legislativos, la diputada Paola Vega presentó un proyecto de ley que lo que busca es suspender el apremio corporal de las personas que adeudan pensiones alimentarias y más bien trasladar recursos de Fonatel para dar un subsidio en estos casos. Veamos. Se trata del proyecto de ley 22.019, ley para garantizar las pensiones alimenticias en el marco de la crisis derivada de la pandemia de la enfermedad COVID-19. Según la diputada proponente del Partido Acción Ciudadana, Paola Vega, este proyecto busca posponer el arresto de las personas que logren demostrar que debido a una reducción de sus ingresos producto de la crisis que generó la pandemia, no pueden pagar la pensión alimentaria. Entonces, bueno, lo que hicimos fue reformas para que los jueces puedan, proponer reformas para que los jueces tengan más herramientas para poder garantizar que las personas no tengan el apremio corporal de inmediato, sino que se les pueda dar una prórroga y se les puedan dar ciertas condiciones y a la vez crear un fondo de pensiones alimenticias a partir de dineros de Fonatel de manera temporal para que con esto el Estado pueda subsidiar los casos de extrema necesidad en el caso de necesidad de pensiones. Por otro lado, la iniciativa también plantea trasladar de manera temporal recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones Fonatel a un fondo de pensiones alimenticias, para que el Estado pueda subsidiar los casos de extrema necesidad. Los operadores de telecomunicaciones tienen que pagar
un porcentaje trimestral a Fonatel. Este porcentaje en realidad lo que hemos visto es que está ocioso hoy por día. El fondo de Fonatel en realidad no está cumpliendo ni su propósito ni teniendo una adecuada distribución. Entonces lo que estamos proponiendo es que temporalmente en el marco de la emergencia tomemos ese dinero para poder atender estos casos de urgencia, ya que el bono proteger no cubre los casos de madres o personas dependientes de una pensión alimenticia. Costa Rica Noticias consultó al Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre el proyecto. Sin embargo, respondieron mediante un correo electrónico que primero se deberá analizar el proyecto de ley para poder emitir un criterio. La pensión alimentaria es un derecho reconocido por la ley que le otorga a una persona la posibilidad de recibir una cantidad de dinero por parte de otra persona que esté o haya estado unida a ella por lazos de parentesco o por haber mantenido una relación de pareja reconocida judicialmente. Bien, es la información desde la Asamblea Legislativa. Vuelvo con ustedes al estudio. Buenas noches. Muchas gracias a nuestra compañera Melanie Corrales. El Consejo de Transporte Público suspendió los servicios en la oficina regional de San Carlos y evalúa si se requiere la misma medida en Liberia y San Ramón. La decisión fue aplaudida por los transportistas de la zona, quienes redoblan esfuerzos para combatir los contagios por coronavirus. Ante el incremento de casos positivos de COVID-19 en San Carlos, el Consejo de Transporte Público tomó la decisión de suspender la atención de usuarios que brinda en la sede regional de San Carlos, indicó el director ejecutivo Manuel Vega. Vega dijo que la decisión tiene como fin velar por la seguridad sanitaria de quienes trabajan en la sede regional de San Carlos y por quienes llegan a tramitar los permisos en la institución. Agregó que también le dará seguimiento al comportamiento de casos en Liberia y San Ramón, donde también tienen sedes. Lo que hemos estado haciendo es revisando las citas que teníamos para esta semana de manera tal que las podamos reprogramar, pero precisamente lo más importante es el cuidado de las personas y evitar que estén en una exposición de riesgo ante una enfermedad que se transmite muy fácilmente. Al mismo tiempo, hemos estado revisando con el área técnica, readecuando las giras de trabajo, porque recordemos que parte de la función del Consejo de Transporte Público es precisamente hacer inspecciones, hacer conteos, hacer revisiones de los esquemas operativos de las diferentes rutas, y habían algunas programadas en la zona de Guanacaste y la zona norte. Vamos a revisar cuáles son las que formalmente por urgencia se requieren mantener y cuáles otras podemos variar a una fecha próxima. Para el taxista independiente de San Carlos, Daniel Zapata, esta es una medida bien tomada porque protege la salud de las personas de la zona. Zapata felicitó a las autoridades de salud y de seguridad pública por los esfuerzos que han hecho en los últimos tiempos. Sin embargo, considera que falta reforzar la vigilancia. Nosotros los taxistas de Upala estamos un poco preocupados porque el incremento de nicaragüenses a nuestra zona, llámese por el lado de San Carlos, por Upala, por Guatuso, por toda esta zona limítrofe, tenemos la invasión, y por más que las autoridades se han esforzado en mantener la frontera sin esa avalancha que se nos ha venido encima, es difícil controlarla. Así que nosotros aquí en Upala somos una cantidad como de 12 o 15 taxistas lo más, y resulta que ahorita hay 2 compañeros en cuarentena. El empresario de transporte de estudiantes, Marco Aurelio Rodríguez, dijo que esta decisión del CTP es la correcta, pues en San Carlos la situación es acongojante e insegura. Sin embargo, el transportista señaló que su gremio ha tomado medidas sanitarias como el uso de mascarillas, alcohol en gel y también el distanciamiento. Nosotros como transportistas, pues claro que nos vemos afectados, pero estoy muy de acuerdo con la situación, y la decisión que ha tomado esta oficina, debido a que el contagio aquí es tremendo, debido a que la cantidad de migrantes que están viniendo son bastantes, y sabemos que el esfuerzo es grande por parte del gobierno, de las autoridades, de todas las policías que están en nuestra frontera, pero definitivamente con eso no estamos logrando mucho.
hay demasiada cantidad de personas extranjeras que están llegando aquí a San Carlos y por supuesto que esto nos está afectando enormemente. Más bien insto a que haya otras oficinas del gobierno pues que tomen esta decisión de cerrar sus puertas para nosotros poder mantenernos en casa. El Consejo de Transporte Público también ordenó la suspensión de giras de trabajo en la zona norte, que no son estrictamente urgentes de hacer. Este domingo 7 de junio el Ministerio de Salud informó que en San Carlos se sumaron 26 nuevos casos positivos de COVID-19 para un total de 70 casos, lo que significa que ocupa en este momento el primer lugar de la lista de casos positivos. San José ocupa el segundo lugar con 66, San Ramón está en el tercero con 52 casos activos y en Liberia se registran 15 casos. Y a las 7 de la noche con 39 minutos nos vamos a una pausa, ya regresamos. Espérenos, tenemos mucho para informarle. Para el BCR, su salud va primero. El BCR le enseña de forma rápida y fácil cómo realizar transacciones bancarias al utilizar sus canales digitales bancobcr.com y app BCR Móvil. Ingrese al canal de YouTube del Banco de Costa Rica y encuentre diferentes tutoriales para aprender de manera muy sencilla a realizar sus transacciones más frecuentes. Por su seguridad y la nuestra, utilice los canales digitales del BCR. Quedémonos en casa. Somos el Banco de Costa Rica. ¿Tenés alguna consulta, comentario o reclamo sobre nuestros servicios? SINAR te escucha. Ponete en contacto con la Contraloría de Servicios porque con tus críticas, vos ayudás a mejorar la programación, las producciones y la calidad de la señal que recibís de nuestros medios. Comunicate vía correo electrónico, por teléfono o a través de la página web. Contraloría de Servicios, un contacto directo entre el SINAR y vos. Esto no es solamente una pasantía, esto es el paso al futuro. Además, si uno quiere ser emprendedor, ¿para qué una pasantía? Dos jóvenes universitarias recién salidas de la Facultad de Arquitectura deberán emplear todos sus conocimientos para solucionar los problemas de una respetada firma de arquitectos. Las pasantes. Las pasantes. La voy a ubicar en algo que tiene que ver mucho más con lo que usted estudió. ¿Qué fue lo que usted estudió? Arquitectura. Goce con esta serie colombiana los sábados a las 7:30 de la noche, a partir del 13 de junio, solo en 13, Costa Rica Televisión. Yo tengo 76 años. Yo me he dedicado a la agricultura. Aquí se ve la sequía. Ese es un descontrol que hemos tenido con lo que es la atmósfera, que no nos está supliendo el agua que necesitamos. Esperar en Dios que si nos llega la lluvia, obtengamos el producto de la postrera. No nos falte. Conmigo a bailar, si quieres oír el saxofón. Te invita a la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud. Siete de la noche con 42 minutos. Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias. Solo el 7% de los delitos contra la corrupción llegan a tener una sentencia. Este es uno de los datos que se revelan en el tercer informe del Estado de la Justicia presentado hoy. Nuestra periodista Rita Valverde nos amplía esta información. Buenas noches, don Ernesto. Nos encontramos en el edificio Franklin Chang en Romuser, porque este lunes el programa Estado de la Nación presentó el tercer informe del Estado de la Justicia, una evaluación que se realiza al desempeño del Poder Judicial cada 2 años. Pero veamos la información que hemos preparado para ustedes. El Poder Judicial tiene una dificultad para sancionar los delitos contra la corrupción, pues solo el 7% de ellos llega a una resolución que puede ser absolutoria o condenatoria. Así lo señala el tercer informe del Estado de la Justicia que presentó este lunes el programa Estado de la Nación durante la sesión de Corte Plena. ¿Qué es lo que causa que este porcentaje sea tan bajo según este informe? Hay varias posibles explicaciones, no es una única causa. Una tiene que ver con las capacidades de investigación, ciertamente, digamos que son limitadas, sobre todo para este tipo de delitos que necesitan
capacidades de investigación muy complejas, ¿verdad? Muy sofisticadas, y eso, pues tenemos una limitación, digamos, de recursos, material, tanto en el OIJ como en la Fiscalía. Además, la coordinadora del Estado de la Nación explicó que otras posibles causas están relacionadas con la legislación, pues gran parte de las leyes anticorrupción se aprobaron al calor de escándalos y no fue la mejor redacción. El informe también dedica un capítulo a hablar sobre la corrupción dentro del Poder Judicial. El Poder Judicial viene haciendo esfuerzos en materia de prevención de la corrupción interna desde mucho antes de que pasaran todos los escándalos, ¿verdad? Incluso en los últimos 10 años hemos contabilizado 22 órganos distintos y hay iniciativas, proyectos relacionados con esta materia de prevención. De hecho, a lo largo del informe, en varias ocasiones se hace referencia al escándalo conocido como el cementazo, en el cual se cuestionó a jerarcas y funcionarios de todos los poderes del Estado. El informe del Estado de la Justicia es una evaluación que se realiza para monitorear el desempeño del Poder Judicial en ciertas áreas, sobre todo en las áreas más problemáticas. Yo creo que es un acontecimiento muy importante al que le podemos hacer muchas derivaciones. Creo que desgraciadamente en el informe del Estado de la Nación, que me parece que es como una ruta que marca para ver los problemas y tratar de resolverlos, en general hay una gran indiferencia política sobre el Estado de la Nación. Esta evaluación se realiza cada 2 años y no siempre se centra en la misma temática. Esta es la información que tenemos para ustedes. Continúan con más en el estudio. Rita Valverde para Costa Rica Noticias. En cámaras, Marco Millape. Muchísimas gracias a nuestros compañeros Rita Valverde y Marco Millape. El Ministerio de Salud cerró 2 plantas empacadoras en San Carlos. Esto como método preventivo para evitar una mayor propagación del COVID-19. San Carlos es el cantón que tiene más casos positivos del virus en el país, contabilizando 77 afectados de manera activa. San Carlos registró este lunes 77 casos activos de COVID-19, siendo así el cantón con más contagios vigentes en todo el país. Y es que ante el incremento de casos, las autoridades de salud han venido tomando una serie de restricciones, tanto sanitarias como de tránsito, en diversos distritos de este cantón. Según el medio sancarlosdigital.com, solo la semana anterior se hicieron más de 100 pruebas en 2 empacadoras de la Fortuna de San Carlos, uno de los distritos que es catalogado como con código naranja por las autoridades de salud. Aquí se obtuvo el resultado de 26 casos positivos, solo con las pruebas que se realizaron el viernes anterior. Por esta razón, las autoridades de salud se presentaron nuevamente esta mañana del lunes 8 de junio a las plantas empacadoras con la finalidad de ejecutar más de 60 pruebas del virus. Finalmente, las autoridades decidieron cerrar las 2 plantas empacadoras por un lapso de al menos 3 días, dejando claro que no es porque las empresas no cumplan los protocolos de salud, sino que buscan atacar otras áreas relacionadas a los trabajadores de las compañías. El foco realmente no son las empacadoras, pero las comunidades de los trabajadores que llegan ahí sí son las que están más afectadas. Entonces, lo que se pretende en una buena medida es cortar la cadena de una manera más eficaz, porque definitivamente los casos van a seguir saliendo si no se aísla o se corta esta cadena, por así decirlo. A lo largo de las últimas semanas se ha señalado mucho lo que es la contratación de extranjeros indocumentados en diversas empresas, sobre todo en las piñeras. Por esta razón, el jerarca de salud fue claro en decir que las compañías deben ser conscientes de los trabajadores que están empleando, pues además se pueden exponer a diferentes sanciones. Primero es la responsabilidad de cada empresario. Porque insisto, aquí si están esperando que lleguen a tocarle la puerta, aquí está el gobierno para ver qué está haciendo, no se vale. Aquí eso no se vale. O sea, se vale que desde ya estén proactivamente yendo a ver cómo están sus trabajadores, en qué condiciones están, cómo está ese asunto de si están entrando o no están entrando personas irregulares o no, ¿verdad?, a trabajar. O sea, eso es un asunto que no tienen que esperar ellos
a que el gobierno les toque la puerta para ver qué está pasando. Y obviamente pues tiene que haber también un acompañamiento por parte del gobierno y también eventualmente si existe ya un comportamiento de que es verdad con todo dolo, con toda intención de no salvaguardar la salud y la vida de las personas, pues sí hay sanciones que se pueden aplicar. Ante esto, el presidente de la Cámara de Productores de Piña fue claro en decir que las productoras de esta fruta cumplen con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y las entidades del país, pero que ellos no pueden garantizar el manejo de las burbujas sociales de cada uno de los trabajadores en la zona. En las fincas, de acuerdo a los protocolos, se evalúan todos los días la llegada del personal, todos los requerimientos y todo lo que el Ministerio de Salud, inclusive se ha reforzado, va más allá de lo que el Ministerio de Salud nos da. Pero lo que sí no podemos nosotros es tener un control sobre la burbuja familiar. Chávez confirmó a Costa Rica Noticias que el próximo miércoles a las 10 de la mañana varios sectores se estarán reuniendo de manera virtual con autoridades del Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad, Agricultura y también Migración y Extranjería. Esto con la posibilidad de buscar soluciones a las problemáticas que se vienen aquejando y que podrían disparar aún más los casos del virus en San Carlos y toda la zona norte. Y contrario a lo que pasa en la zona norte, la región Brunca es la que tiene menor cantidad de casos de COVID. La periodista Carmen Picado nos reporta. Muchísimas gracias, un saludo muy cordial desde Pérez Celedón. A diferencia de la zona norte, donde en los últimos días se ha reportado un incremento importante de casos de COVID-19, la región Brunca es una situación totalmente adversa. Acá es donde se registra la menor cantidad de casos de COVID-19 en el país. Veamos esta nota. Este lunes 8 de junio, el Ministerio de Salud reportó un nuevo caso de COVID-19 en Pérez Celedón. Se trata de una persona costarricense quien se encontraba en el extranjero y quien está en cuarentena. Este nuevo caso aparece en la lista de este lunes de 24 que reportó la institución en su informe diario. Con este caso suman 6 para este cantón generaleño desde que inició la pandemia, de los cuales 3 están activos y 3 recuperados. Durante la última semana se registró un incremento importante de casos positivos de COVID-19 en el país. Sin embargo, en la región Brunca la situación es diferente. En este momento hay 5 casos activos y los demás recuperados. Aparte de Pérez Celedón se suman 6 en Osa, de los cuales 1 está activo y los otros 5 recuperados. En Corredores se registra un caso que se mantiene activo. Para Cotobrú se contabilizan 2 casos, los cuales ambos están recuperados. Situación similar para el cantón de Golfito. Y en Buenos Aires es el único cantón que a la fecha no se contabilizan. Desde que comenzó la pandemia se contabilizan 16 casos en la zona sur, es decir, ya 11 personas se han recuperado. Acordarle a la gente que aunque somos la región con menos cantidad de casos, no podemos romper el distanciamiento social. Tenemos informes de que están haciendo fiestas en casas de habitación, que cuando empieza la restricción vehicular, las personas pues van y se reúnen en una casa. Recordemos el tema de mantener las burbujas sociales, ¿verdad? No estamos en un momento por las medidas como se han ido levantando para favorecer el comercio, para favorecer el empleo, para favorecernos todos y tratar de llegar a la normalidad. No estamos en un momento donde si rompemos estas burbujas podamos hacer una contención como la que ya hicimos la vez anterior. ¿A qué se debe este comportamiento? Bueno, eso es por la cantidad de casos reportados, nada más, ¿verdad? Por la cantidad de casos que se ha confirmado por laboratorio, pero esto es pues un comportamiento que requiere de mucho análisis, que requiere de mucho trabajo, ¿verdad? Y que seamos la región con menos casos confirmados no quiere decir que vayan a existir situaciones pues que aumenten los casos como está ocurriendo en otros sectores del país, ¿verdad? Que habían localidades donde había un número pues pequeño de casos, ¿verdad? Un reporte escaso y por diferentes factores pues aumenta, hay un brote y eso hace que aumente muchísimo la cantidad de casos. Así es, el último caso registrado fue este lunes en el cantón de Pérez Celedón, como se los mencionábamos, y es una persona que viene del extranjero que se encontraba fuera del territorio nacional, es costarricense, pero también está en cuarentena. Este es un reporte de la periodista de TV Sur Canal en Pérez Celedón, Carmen Picado, para Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias a la colega Carmen Picado. ¿Qué son las objeciones de ventas y cómo podemos solventarlas? Juliet Peralta nos lo cuenta en la sección Somos de los Mismos.
El INA presenta la sección Somos de los Mismos. Objeciones de ventas es de las cosas que más nos perturban a los empresarios y a los vendedores, porque muchas veces no sabemos cómo manejar estas objeciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio que nos va a ayudar mucho a poderlas manejar. Vamos a hacer una lista de las 10 cosas que le estamos solucionando a nuestros clientes con el producto o servicio que vendemos, y así va a ser mucho más fácil poder aniquilar todas estas objeciones de ventas. Esto lo podemos hacer, las podemos tener por escrito, y también podemos sacar muchos insumos de las objeciones que tenemos normalmente. Recuerden que no es lo mismo objeciones de venta que preguntas del producto. El que nos pregunten precio, el que nos pregunten horarios o el que nos pregunten garantías, esas no son objeciones, son información que tenemos que tener a la mano para podérselas dar a los clientes y que se puedan hacer cierres de ventas más efectivos. Pero las objeciones es muy importante que las tengamos por escrito y que ya tengamos las respuestas a estas objeciones, y así vamos a tener cierres de ventas más rápidos y más efectivos. El INA te presentó la sección Somos de los Mismos. Después de los consejos del INA y a las 7 de la noche con 55 minutos, hacemos una pausa y ya volvemos con más. En tiempos difíciles, seguimos trabajando por su bienestar. En el Banco Popular hemos realizado acciones con compromiso y solidaridad. Más de 82,000 arreglos de pago, donde miles de familias y pequeñas empresas obtuvieron el beneficio solidario. En apoyo al bono proteger del gobierno, el banco habilitó más de 109,000 cuentas nuevas de ahorro a clientes que no eran bancarizados. Continuaremos trabajando por el bienestar de todas las personas trabajadoras. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Lo que vamos a hacer ahora es solicitar unas medidas de urgencia o medidas de protección. Hay testigos de las comunidades que saben de que te golpeó y que te vivía pegando. ¿Cómo estás, Marta Juliet? ¿Te acordás de mí? Mira, yo te voy a aconsejar algo. ¿A clavo te vas a meter con ese hombre? Es mayor que vos. Además, tiene mala fama aquí. Los martes a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Un documental que nos cuenta cómo un proyecto busca contribuir con el rescate y fomento del cacao como elemento integrador de la cultura. Desde tiempo inmemorial, Guatuso produce cacao, pero eran los malecos, legalmente los dueños del cacao. Las prácticas ancestrales y los usos cotidianos en este cantón. Uno todos los días aprende, de todo dejar el miedo. Guatuso, memoria viva del cacao. El 14 de junio a las 10 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. 2 documentales nacionales que nos hablan de la importancia del agua y la lucha que muchos libran para que no desaparezca. Agua es lo que somos. Entonces todos necesitan el agua, los animales. Pero el agua para hacer café, que el fresquito. Y no nos falte. Aquí se ve la sequía. ¿Cómo no crece el maíz? Pura agua. El 7 de junio a las 10 de la mañana y el 11 de junio a las 9 de la noche. Te invita la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud. Y vamos a nuestra sección Animales en Libertad. Hoy presentamos al cerdo de mar. De todos los animales que habitan en las profundidades oceánicas, este es indudablemente uno de los más extraños y curiosos. Conozcámoslo. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Les presentamos al cerdo marino. Esta especie recibe su nombre debido a su aspecto físico y sus hábitos alimenticios. Tiene de 6 a 7 pies en forma de tubo, que tienen la capacidad de inflarse y desinflarse.
Se alimenta de fango marino y de cadáveres de ballenas o cualquier animal familia del pepino de mar, erizos y estrellas. Su cuerpo es rosado y con la forma de un globo. Estos pequeños animales miden entre 5 y 20 centímetros. Se encuentran en todos los océanos del mundo. En algunas áreas representan más del 95% del peso total de los animales en el fondo del mar. A pesar de su abundancia, la mayoría de las personas nunca verán un cerdo de mar, ya que viven en la parte más fría y más profunda del océano. Se calcula que entre 300 y 600 ejemplares son arrastrados con la pesca de arrastre. Esto disminuye la posibilidad de que estos animales puedan ser depredados por otras especies para las cuales constituyen la base de su alimentación. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. A las 7 de la noche con 59 minutos llegamos por hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Trabajamos para entregarle noticias con balance y contexto. En unos minutos voy a conversar con el ministro de Hacienda, Elian Villegas. ¿Cómo controlar la evasión de las grandes empresas? ¿Cuánto más puede endeudarse Costa Rica? En unos minutos regresamos con esta entrevista. No se vaya, enseguida volvemos. Este podría ser yo corriendo la maratón que siempre he querido, pero no tengo la condición física. Este podría haber sido yo